Los programas de las provincias también existen. El Senado de la provincia llevó adelante su 10ª sesión ordinaria y en la oportunidad se trataron designaciones de jueces y fiscales en toda la provincia. Es decir, se le dio acuerdo a propuestas que envió el Poder Ejecutivo y que para concretarse de forma definitiva necesitan del acuerdo del Senado, pero tienen que pasar a comisión. Hubo designaciones que ya fueron aprobadas en comisión y entonces ahora el Poder Ejecutivo está en condiciones de dictar los decretos de designación. También en esta sesión ordinaria se dio ingreso a nuevas propuestas del Poder Ejecutivo de jueces y fiscales que fueron giradas a comisión y que van a ser evaluadas en comisión y después pasan ya con dictamen, pasan a consideración en el recinto por parte del Senado. Bien. Pero el Senado no está únicamente dedicado, o la legislatura no está únicamente dedicada a estos temas que son de mucha importancia, porque la designación de jueces y fiscales requiere una atención especial y un análisis de quiénes son las personas que se proponen. Es decir, que una vez que pasaron por comisión y pasan de nuevo al recinto, ahí se toma en cuenta todas las condiciones personales de cada uno. Pero decía que no únicamente se ocupa de no únicamente contamos con el Senado actuando en estas cuestiones tan serias, sino que también tiene una actividad cultural muy, muy intensa el Senado de la provincia. Por ejemplo, el programa Luminarias. ¿Qué es el programa Luminarias? El programa Luminarias consiste en destacar cuáles son los países que tienen residentes en nuestra provincia y entonces se ilumina el frente de la legislatura con los colores de la nación a la cual se está homenajeando. En últimos días se hubo un homenaje a la República Federativa de Brasil y entonces se completó esto a sala llena, estaba el recinto de la legislatura, se dio lugar a algunas interpretaciones vinculadas con la música brasilera, que tienen una gran importancia en nuestra provincia, por la cercanía, tenemos límites sobre el río Uruguay, y entonces ha venido el ritmo brasilero, ha inundado nuestra provincia y se refleja en el carnaval correntino. Ahora, hablando del carnaval correntino, tenemos una noticia, una mala noticia. Recientemente, en la Feria de Turismo en Buenos Aires, se designó a Gualeguaychú, al carnaval de Gualeguaychú, como el carnaval de la República Argentina, de nuestro país. Y nosotros tenemos un carnaval mucho más importante que el de Gualeguaychú. Pero bien, son las cosas que ocurren. También se rindió un homenaje en la legislatura a Osvaldo Sosa Cordero, el día 1 de octubre, junto con la iniciación del mes de octubre, a través de Che Corrientes, al hablar del Caraí Octubre. El diario Norte de Corrientes hace una síntesis de lo que ocurrió y nos dice que el homenaje artístico honró al legado de Sosa Cordero. Se disfrutó de la interpretación de Mauro Santamaría, quien entre canciones compartió reflexiones de Sosa Cordero. Flavio Fretes puso su voz en un pueblito de Corrientes. La pareja nacional de chamamé, Erika Belén Aguirre y Marcelo Isaac Aguirre, brillaron danzando cambacuá. Y Francisco Malvido conmovió con boquita de miel. Vamos a tratar con el señor director de ordenar, a ver si podemos, el tiempo nos da, para hacer pasar algunas imágenes de lo que ocurrió el día 1 en la legislatura. Vicegobernador, gran homenaje al chamamé, al carnaval aquí en la legislatura. Sí, efectivamente, en la figura de don Osvaldo Sosa Cordero, un homenaje a todos los artistas, a nuestra música. Busco tus labios para morirme besándote. Ahora bien, terminó 30 jornadas nacionales de derecho civil y el presidente de las 30 jornadas nacionales de derecho civil, Ricardo Sebastián Danuso,
realizó un balance y destaquemos que la organización estuve presente, la organización de estas jornadas fueron muy bien llevadas y había muchísimos, más de 1000 juristas, académicos y estudiantes de Corrientes. Ahora el doctor Danuso hizo una síntesis y dijo lo siguiente, manifestó lo siguiente: hemos podido leer y escuchar exposiciones muy valiosas que quedarán en la historia del derecho civil como material de consulta obligada para legisladores, académicos y jueces a la hora de interpretar el sentido y el alcance de las leyes. En otro párrafo señala que no se trata solo de un nuevo código, sino de un nuevo paradigma con instrumentos para afrontar la realidad del siglo XXI. Bien, de esta forma vamos a dar inicio también a nuestros invitados de hoy. Va a estar el señor Pablo Stasevsky, secretario general de la Federación Económica del Chaco, con quien vamos a analizar la importancia de una conexión segura entre Corrientes y Chaco, y también Julio Jorge Palmeiro, que nos va a traer un poco la historia seguramente, porque le vamos a preguntar desde cuándo hablamos del puente, y él es un intérprete que nos va a saber responder desde cuándo hablamos del segundo puente, pero también vamos a entrar a la conservación del puente General Belgrano. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con Julio Jorge Palmeiro. Palmeiro tuvo a su cargo la confección, él y su equipo, el primer acercamiento para hacer un puente Corrientes-Chaco. Entonces queremos preguntarle a Cacho Palmeiro, ¿desde cuándo hablamos del puente? Porque el mes de febrero, el ex gobernador Tato Romero Feriz hizo unas declaraciones urgiendo de que alguien se ocupe. Y nosotros lo que decimos es, ¿quién se ocupa? Parece que nadie se ocupa. Hasta de los diarios de Corrientes, por lo menos, desapareció ya el tema del segundo puente, digamos. Bien, te escuchamos. Bueno, ¿Cómo comienza todo esto? Esto comienza en el año 95, año 1995, en la gobernación de Corrientes, con una entrevista que le hacen al gobernador de Corrientes, le piden una audiencia los profesionales de la Universidad Tecnológica Nacional del Departamento de Transporte, a cuyo frente estaba el ingeniero Benicio Simula. O sea, la historia de Simula viene desde esa época. Sí, sí. Bueno, esa inquietud se la dejan a Tato, al Raúl Rolando Romero Feri, gobernador. Por otra cuestión, yo tengo una audiencia con el gobernador Romero Feri, y a partir de ahí empezamos a mirar el tema con el preinforme que hizo la Universidad Tecnológica. Coincidimos después de estudiar durante 4 o 5 meses toda la situación, hicimos un informe preliminar sobre el complejo multimodal de cargas Chaco Corrientes. Era muy importante y muy prometedor ese proceso. ¿Ese complejo ya preveía el puente? Claro, o sea, cuando se terminan los estudios se llega a la conclusión de que hacía falta un puente, un segundo puente ferroautomotor, un complejo portuario, o sea, un puerto con playas de transferencias de carga, en confluencia como para captar cargas regionales, digamos, e internacionales. Muy bien. Se preveía un complejo multimodal de carga en otro lugar que no sea. No, en ese mismo, en el lugar
en Confluencia. O sea, Confluencia es toda la zona que rodea la intersección de los ríos Paraná, Paraguay, ¿no es cierto? Esa intersección se le llama confluencia. Toda el área de influencia de confluencia son un radio de 80 kilómetros, claro, desde ese punto, digamos. Eso es todo lo que se analizó en principio. Pasó por un estudio de prefactibilidad en el año 96, un estudio de factibilidad durante el año fines de 96 y todo el año 97, se generó un marco legal interjurisdiccional con un tratado de integración de las dos provincias, a los efectos de que las provincias tengan un protagonismo fuerte en el desarrollo de este proceso. Esa fue la intención y la decisión política. Y fue acompañada por la nación, esa decisión política. Era Menem presidente. Era Menem presidente, sí, primero fue Menem presidente, pero siguió desarrollándose durante el periodo de gobierno de la Rúa, mientras de la Rúa fue presidente. Sí. También siguió desarrollándose, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué se abandonó la idea del puente, digamos, del puente ferroviario? Bueno, el tema es así. El proyecto que se llamó a licitación en el año 2000, noviembre del año 2000, era el segundo puente ferrovial. Ese era el proyecto con el que se llamó a licitación internacional. ¿Se llegó a llamar licitación nacional? Se llegó a llamar licitación internacional, nacional e internacional. Se hizo previamente un llamado, ya en el 97, a fines del 97 se hizo un llamado de interés, un llamado a declaración de interés. Y se presentaron 9 empresas internacionales, norteamericanas, europeas, nacionales también. Se presentaron con un gran interés por el indudablemente, por el proyecto. 9 empresas se presentaron. ¿Sí? Ha llamado a declaración de interés. Varias de ellas, y eran empresas internacionales, se asombraron por el grado de detalle que tenía la información previa, porque le llamábamos información previa a la que se había puesto a disposición para los oferentes a una eventual licitación, digamos, ¿no es cierto? Bueno, recién en el año 2000, por atraso de las 2 legislaturas provinciales, la del Chaco y la de Corrientes, recién en el año 2000 se está en condiciones, porque se ratifica el tratado por parte de ambas provincias, está en condiciones de llamar a licitación. Entonces se llama a licitación internacional en noviembre del 2000. Yo recuerdo del 2001, ingentes gestiones de ambos gobiernos. Nosotros éramos los asesores, mi empresa de consultora, digamos, era la asistente técnica del ENVI, del ente biprovincial Chaco Corrientes. Lo habíamos ganado a ese rol en una licitación de consultoría también. ¿Ya hubo un ente binacional para el puente? Hubo un ente biprovincial. No, estaba no solo para el puente. Eso es lo importante hoy. Hoy es importante que el ENVI, el ente biprovincial, se generó en el marco de un tratado de integración. Ese tratado de integración no tenía como único fin la ejecución del segundo puente o del complejo multimodal de carga. Ese tratado de integración era un tratado de integración para acciones comunes, de interés común de ambas provincias y la región. O sea, hoy, por ejemplo, el puente General Belgrano es un tema de interés y yo diría que de injerencia también de un ente biprovincial preexistente. Ahora, de esas conversaciones surgió el puente General Belgrano, entonces no ya estaba el puente General Belgrano, pero el segundo puente, ¿cómo iba a ser? ¿Ferrovial o...? Ferrovial, no, el proyecto que se licitó, Toto, por ahí te empecé a contestar así, el proyecto que se licitó fue el proyecto ferrovial. Muy bien. Pasa el tiempo, en el 2001 viene la hecatombe nacional, sí. 5 presidentes en una semana, etcétera, etcétera, y lo retoma al proceso, lo retoma
Arturo Colombi gobernador, lo retoma como ministro de Obras Públicas primero, en el gobierno de Ricardo Colombi, unos meses, pero después el que afianza el proceso de seguimiento es Arturo Colombi, como gobernador. Año 2000, principio de 2005. ¿No? Falcioni era el ministro de Obras Públicas. Falcioni, Marcelo Falcioni, ministro de Obras Públicas. Marcelo es el más conocedor de toda la historia porque él era jefe de asesoría jurídica y de despacho del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y después fue ministro. O sea, con Arturo tuvo permanente conocimiento y presencia en el tema del segundo puente, con Arturo Colombi. Arturo Colombi hizo ingentes gestiones y en el año 2007 quedó prácticamente anudado el tema con la Corporación Andina de Fomento, que iba a financiar el 70% de la inversión. Porque ¿qué cambio hubo en ese interín? En ese interín hubo el cambio de que Kirchner no quería saber nada con el tema de las concesiones y la licitación nuestra estaba hecha para una concesión. Incluso el tratado de integración de las dos provincias hablaba de obras a concesionar. Hubo que ampliar el tratado, se amplió el tratado original entre las dos provincias para darle lugar a una licitación de obra pública común. O sea, donde una obra de inversión pública en un 100%. Después vería qué hacer la nación con los peajes y demás. Entonces se transformó en la financiación de una obra pública común y silvestre. Hace 12 años. Claro, eso en el año más, en el año 2007. ¿Está? En el año 2007. En ese momento, la Corporación Andina de Fomento dice, bueno, yo puedo financiar el 70% del proyecto y el otro 30% que lo financie el Estado Nacional Argentino. Estaban dadas todas esas condiciones. Había salido dentro del crédito de la Corporación Andina de Fomento otro tema que precedía al segundo puente, en otro lado, y nos dijeron, yo digo nos dijeron porque yo acompañé a todas las reuniones, tanto al gobernador Arturo Colombi como al ministro Falcioni. Qué bien. En todas las reuniones estuve presente. Por lo tanto, digo, ahí nos dicen que el próximo a entrar en el contrato de crédito es el segundo puente. Pero ahí sucede que gana las licitaciones en el Chaco Capitanich, fin del 2007. Nosotros pensamos que este proceso iba a seguir, digamos. Bueno, ¿y Capitanich qué actitud toma? Bueno, ¿qué sucede allí? Sucede que a principios del 2008, si vos recordarás, empieza el conflicto con el campo. ¿Está? Principio del 2008 voy con Falcioni lo acompaño, va Falcioni, yo lo acompaño, digamos, él como ministro, al Chaco a entrevistarse con el ministro chaqueño, el ingeniero Judis. Se le entrega todos los antecedentes en mano al ingeniero Judis para que esté al tanto de a dónde está el proceso, digamos. Bueno, esa fue la única vez que hubo una entrevista entre Falcioni y Judis por el tema del segundo puente. A partir de ahí, y de que en el conflicto con el campo Arturo Colombi se inclinó para el lado del campo, y Capitanich era oficialista, digamos, del gobierno nacional, la famosa resolución 125, a partir de ahí se cortaron absolutamente, el Chaco cortó todo diálogo con Corrientes. Todo diálogo. Y pasaron hasta que volvieron a hablar de hechos sobre el tema del segundo puente, pasaron 7 años. O sea, en el 2014 recién hacen aquel, vos te acordarás, porque una vez lo mencionaste acá, que no tenía firma, que no tenía fecha o algo así, digamos. Bueno, que traspasaban todo el tema a la nación. A la nación. Entre el gobierno de Corrientes y el gobierno de Chaco dijeron, ¿sabes qué? Este tema del segundo puente
pidámosle a la nación que siga Vialidad Nacional, pero no era seguir, era dejar de lado un tratado. No se explicitó nunca eso, jamás se dejó de lado formalmente ni legalmente el Tratado de Integración Chaco-Corrientes, las instituciones generadas como el ente biprovincial, la Asamblea de Gobernadores, la Junta de Dirección de Proyectos, la Coordinación Ejecutiva. Ninguna de esas cosas dejaron de tener vigencia, pero simplemente le pasaron la pelota a la nación. Y la nación que dijo, acá lo que se conviene hacer es un puente vial, nada más. Vamos a agregarle 2 manos, listo. Y hubo que hacer todos los estudios de nuevo. Bueno, eso de todos los estudios de nuevo, se usaron los estudios existentes en una gran parte, lo digo con conocimiento de causa. Por supuesto, el proyecto físico del puente fue otro. El proyecto estructural del puente fue otro. Por supuesto. ¿Está? Pero del resto, hasta la traza es la misma que la que habíamos seleccionado nosotros en su momento. Bueno, esa es la historia, digamos. Después de eso, hubo toda una nebulosa. ¿Ves? Lo mismo que sostiene Falcione, simula, etcétera, falta de información. Desde que se firmó ese contrato de consultoría ya por el 2015, y se gastaron más de 140 o 150 millones de pesos en ese momento, en el proyecto ejecutivo que teóricamente existe. Yo no lo conozco, yo tampoco lo pedí, digamos, ni mucho menos, porque no tengo entidad para hacerlo, digamos, pero el proyecto ejecutivo del segundo puente debe estar disponible en Vialidad Nacional, me imagino. En Vialidad Nacional. Me Ahora, imagino. ¿por qué la Nación, el jefe de gabinete dice que está esperando que Corrientes termine un estudio de impacto ambiental? A ver, vamos a poner en claro esto. La declaración de impacto ambiental, la asamblea pública, la audiencia pública y la firma del contrato de préstamo son 3 requerimientos, la continuidad del proceso del segundo puente, con este proyecto, etcétera. Todo eso en manos de Vialidad Nacional, digamos, y los organismos provinciales que intervinieran, como el Instituto del Correntino del Agua y el Ambiente, que es autoridad de aplicación para la declaración de impacto ambiental. Entonces, declaración de impacto ambiental, audiencia pública y firma del contrato de préstamo son requisitos previos. La audiencia pública, Vialidad Nacional tiene la manija. La declaración de impacto ambiental se postergó justamente por decreto de la provincia de Corrientes un año, hasta enero del 2026, creo que, o algo así, la audiencia pública, por lo tanto no se puede hacer la declaración, digamos, ¿no es cierto? Ahora, ¿se demora tanto un estudio ambiental, Cacho? No, el estudio ambiental está hecho. Nosotros hicimos un primer estudio de impacto ambiental que acompañó el proyecto nuestro. Después, este proyecto, me imagino yo que parte del estudio de consultoría, porque no conozco, te reitero, el proyecto ejecutivo, parte del estudio de consultoría debió haber sido la evaluación de impacto ambiental, que da lugar a observaciones o no de la autoridad de aplicación y da lugar finalmente a una declaración de impacto ambiental, que es el requisito necesario para el BID, para habilitar préstamos, su línea de crédito, que otorgó, según tengo entendido, por 700 millones de dólares genérico y 300 y pico de millones, 345 millones de crédito de aplicación inmediata, digamos. Ahora, ese es otro problema también, porque los otros días leí que esa carta de intención firmada en aquel momento con el BID por Massa, cuando fue a Estados Unidos y anunciaron el financiamiento del segundo puente, etcétera, esa carta de intención, si no se firma el contrato de préstamo en un tiempo determinado, cae la intención, digamos, del préstamo. Una vez que se firma el contrato de préstamo, ya es otra cosa. Se pagarán intereses de compromiso, pero el crédito está. Queda firme. Ahora,
Es decir, que con lo que vos estás narrando, que hay negligencia por parte de la nación para llevar a cabo el segundo puente. Yo más que negligencia lo que digo, ¿sabes qué es, Toto? Desinterés. Espera, te voy a hacer una reflexión media filosófica. Digamos. Adelante. Las ideas que se convierten en realidad son las ideas sobre las que existe un grado de conciencia pleno. ¿Y qué es un grado de conciencia pleno? Suficiente atención y decidida intención de hacerlo. Si esos condimentos están, las cosas pasan. Ahora, cuando no existe suficiente atención sobre el tema, pasa el tiempo y es una cosa que nadie sabe bien dónde está. No existe decidida intención de hacerlo, o sea, gestión real, digamos, ¿no es cierto?, por los actores. Las ideas no se convierten en realidad. O sea, va a seguir siendo una teoría de todos los tiempos, esta. Sí, es decir, que habría una especie de desinterés o de dar prioridad a otras obras. Sí, hay evidencias, digamos. ¿Sí? Ahora, es decir, que si mañana se quiere llamar a licitación, no se puede. Porque No, faltan requisitos, faltan cosas. Ahora, a ver, hago un paréntesis. Hoy vos me preguntás, vos como en su momento analista, pensante del tema también, etcétera, director de ese equipo de 90 personas, 98 personas que manejó todo esto, hoy lo que a mí me aflige es el puente General Belgrano. Te juro por Dios, me aflige mucho más que los eventos del segundo puente. El puente General Belgrano hay que mitigar urgentemente su situación, porque puede ser un desastre regional. Esa es la magnitud. Y yo lo que pienso es jurisdicción nacional, pero pienso que acá, frente a un problema de esto, ya no importa qué jurisdicción es. ¿Es jurisdicción nacional? Sí. Bueno, obliguemos a la nación a que lo haga. ¿Y cómo lo obligamos? Busquemos la manera de obligarlos a hacer. Sí. Pero yo digo que más que obligarlos a hacer, a ver, el gobierno nacional está queriendo desembarazarse de todo lo que puede, digamos. Vos tenés armado un marco legal de acción interjurisdiccional entre Chaco y Corrientes, que es el tratado. Tenés autoridades constituidas, la Asamblea de Gobernadores, la Junta de Dirección de Proyectos, que se refiere a la transitabilidad Corrientes-Chaco. Bueno, hablemos con la nación, digo yo, digámosle, señores, las provincias quieren tomar acción en esto, ustedes no pueden, o están muy atareados, o lo que sea, deléguenlo en nosotros. Las cosas que hay que hacer en el General Belgrano para mitigar la situación del puente son las medidas que yo coincido totalmente con lo que dijo la Facultad de Ingeniería, o sea, el informe de Benicio Simula, el informe del ingeniero Benicio Simula, y lo que dijo Marcelo Falcione. O sea, coincido totalmente. Bueno, que se tomen esas medidas en el marco del ente biprovincial. Lo primero es controlar el peso que está transitando por el puente. Bueno, todas las 9 medidas, o sea, esa es una, pero hay 9, 9 explicitadas. Acá lo hemos conversado. Acá lo conversaste con Marcelo, con Simula, ¿no es cierto? Bien, coincidimos en que lo ideal es el segundo puente para solucionar el tránsito entre Corrientes y Chaco, pero eso es allá lejos y hace tiempo. Y va a pasar a ver, se podría intentar un proceso, pero también, digamos, son decisiones políticas, digamos, ¿no es cierto? Intentar una continuidad del proceso, un reencauzamiento del proceso del segundo puente a través del Tratado Interprovincial Chaco-Corrientes, porque tiene marco institucional una acción de esa naturaleza. Como consecuencia de aquel tratado y del avance de ese proceso, hay acuerdos firmados entre nación y provincia, donde se crea la comisión mixta del complejo, la Comicom.
La comisión mixta del complejo son ministro de Obras Públicas de Corrientes, ministro de Obras Públicas del Chaco y dos funcionarios nacionales, uno del área de infraestructura, otro del área de Hacienda, de rango no inferior a secretario de Estado. Esa Comicom podría actuar para coordinar todo esto. Es decir, que con que designar sus representantes los gobiernos de Chaco y de Corrientes tenemos ya un inicio del tema. Con designar, sí, exactamente, sus representantes, que los naturales representantes de Chaco y de Corrientes son sus propios ministros del área, digamos. En la Nación es donde tienen que designar el representante de Hacienda, de Obras Públicas, de nivel secretario de Estado como mínimo, para integrar la Comicom. Esa es una comisión mixta nación-provincias que podría dar lugar a una cantidad de acciones, tanto paliativas para el puente General Belgrano, como a posteriori para ver en qué medida se puede reencauzar el proceso del segundo puente. Coincidimos con Cacho Palmeiro que lo urgente es preservar el puente General Belgrano y por otra vía caminará el tema del segundo puente, pero no concentrarnos únicamente en el segundo puente porque vamos a perder tiempo. Exacto. Y vamos a perder vidas y bienes, digamos, en el puente General Belgrano. Coincido con eso. Ahora, hoy estábamos hablando con el secretario general de la Federación del Chaco y coincidíamos en que hay que hablar, tener contacto con quienes pueden decidir, y ese es el tema fundamental. Son decisiones políticas, Toto. Así es. Bien, sin duda que Jorge Palmeiro nos ha destapado cosas que muchas veces el tiempo nos hace olvidar, como los acuerdos, el acuerdo interprovincial y demás. Pero esperamos que se pongan las manos sobre la mesa y alguien tiene que ocuparse de esto. Eso es así, Cacho. Si seguimos nosotros discutiendo y hablando y sacando artículos y demás, es tirar cosas al agua. Y acá hay un rol muy importante que tienen que jugar las entidades intermedias. Las cámaras empresarias, etcétera, tienen que tener información y presencia en el tema. Y creo que los gobiernos provinciales tienen que tener más información. Claro. O sea, hay que darle en todo lo posible la información completa de todos, de los antecedentes, de todas las cosas, porque uno no sabe realmente qué información están teniendo, ¿no? ¿Será que no saben? Y yo creo que, a ver, sí, es una posibilidad, digamos, porque normalmente el desconocimiento también te lleva a la inacción, digamos, ¿no es cierto? Bien, Cacho, el tiempo nos apremia en la televisión. Es un gusto escucharte. Para mí es un gusto. Más que un reportaje, esto ha sido una lección de recordar todo lo que ha ocurrido, y hablamos del año 2000, 2001, 2002, 1997, como si tal cosa. Y estamos en el 2025 y estamos pensando otra vez en la balsa, en el vaporcito, en la barcaza, volver atrás el reloj de la historia, 52 años. Sí, señor. Es absurdo, pero bien. Muchas gracias. Al contrario, Toto querido, gracias a vos. Muy amable. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Estamos con el señor Pablo Stasevsky, que es secretario general de la Federación Económica del Chaco. Con él vamos a tomar conocimiento también de cuál es la inquietud que hay en el Chaco con este tema del Puente General Belgrano, de que cada momento, cada día empeora la situación. Ahí tenemos, y el señor director va a poner en consideración de ustedes también, una imagen de cómo estaba hace 2 días el Puente General Belgrano, con, digamos, con parches de un lado y de otro. Bueno, así tenemos una conexión segura con el Chaco y el Chaco con nosotros. Pero bien, vamos a concentrarnos por ahora en saber qué piensa la Federación Económica del Chaco sobre este tema del puente. Bienvenido, Pablo, a nuestro programa. Es un gusto
tener a alguien de la vecina provincia del Chaco con nosotros. Al contrario, es un honor poder estar acá. Bien, queremos resaltar la importancia que tiene tener una conexión segura entre Chaco y Corrientes, porque días pasados el ingeniero Simula iba a participar en nuestro programa y resulta que se trancó el tránsito, volvió a la Resistencia y hicimos la conexión por teléfono, ¿no? Esto no puede seguir así. Ahora, ¿cómo ven ustedes este problema? A ver, la conectividad es un tema que es totalmente importante. No es un tema solamente económico, es económico, social, cultural. Las dos provincias están unidas por el puente, ¿sí? Aparte, es parte de un eje estratégico. Si las cosas empiezan a ir mejor en Argentina, el paso entre las dos provincias es obligatorio, ¿sí? Por eso es que tenemos, por un lado, la idea del segundo puente, muy bueno, pero la preocupación que comparto de cómo está el actual puente, ¿sí? Que cualquier problema que hay se corta, se demora. Y a ver, muchos viajamos vía Corrientes del Chaco, otra gente viaja desde Resistencia. Así es. A veces viene una autoridad, una visita importante y no puede cruzar. Es grave el tema de lo que está pasando, claramente. Con el ingeniero Simula venimos tocando este tema de que tiene que haber una forma de solucionar el tema ahora, no esperar la corrección del puente. Todos, hasta una criatura sabe que la solución es el puente, el segundo puente. Pero hasta entonces, ¿qué hacemos? ¿Volver a la balsa? ¿Volver al vaporcito? Creo que es una cuestión de sentido común. Hay que llamar a los que saben para que digan cuál es la respuesta más rápida que se puede tomar. Así es. ¿Sí? Porque hoy crucé el puente y pasamos por unas planchas de metal para que no se siga rompiendo, rajando. Lo que pasamos por abajo del puente, una vez vimos las rajaduras que hay. Hay gente que sabe hacerlo, hay que convocarlos y después actuar. Acá no es una cuestión de presupuesto, sino de necesidad, porque mucho más caro va a ser que no tengamos una conexión. Podemos trasladarnos en una balsa, en una lancha, pero es inviable, no es real. Gente que estudia en un lado, vive en el otro, trabaja, tiene familia, es imposible. Ahora, lo que pasa es que nadie se está ocupando, por lo menos a la vista de todos. Por eso nosotros decimos de que no es solución volver 52 años atrás y traer la balsa, traer la barcaza que pasaba de un lado y de otro. Porque eso, primero que ya donde bajaban y subían los camiones y los autos en el puerto de Corrientes, hoy está colapsado, no se puede más. En el Barranquera debe ocurrir más o menos lo mismo. Entonces, ¿quién se está ocupando realmente de este tema? Los diarios de Pablo, de acá de Corrientes por lo menos, ya no tocan más el tema del puente, parece que es una cosa que ocurrió. Nosotros vamos a empezar a sacar la cantidad de días que estamos desde el accidente que hubo la vez pasada. Ahora, esta es la ruta del Mercosur también. Ahora, ustedes tienen una ventaja en el Chaco, que los camiones que cargan en el Chaco no tienen necesidad de cruzar, pero los camiones que cargan en Corrientes, digamos, se quedan, tienen las dificultades. Ojo, aquella carga que vaya para Brasil, para el sur de Brasil, a claro, Paraná, Río Grande do Sul o Santa Catarina, sí tenemos que pasar por Corrientes. O sea, estamos con el mismo problema en realidad. Sí, entiendo. ¿También están llegando mercaderías de Brasil a Chaco? Sí, o para exportar también, o sea, hay que pensar en eso. A ver, mientras nosotros nos dedicamos a hablar, Paraguay, Brasil hicieron un paso por el norte, China está haciendo otro paso ahora, y nosotros seguimos discutiendo sobre el sexo de los ángeles. ¿Sí? Por eso dije, hay que llamar a los que saben y hacer una planificación, pero clara, no tan, o sea, yo entiendo que es un estudio de consultoría, yo soy consultor de empresas, pero me parece que ya se hizo mucho, actualicemos y veamos quién puede tomar la rienda. Tenemos un problema con el puente porque es de quién es el puente, quién lo maneja. Entonces tenemos la injerencia de ambas provincias y del gobierno nacional. Así es. Entonces es una cuestión de ponerse de acuerdo. Si primero ponerse de acuerdo en el que se necesita, cómo se necesita. Y después, bueno, el tema de financiación, que es el tema más complejo, creo que hay muchos jugadores que estarían dispuestos
a poner el dinero contra una concesión. Obviamente, puede gustar o no, pero tenemos que hablar de una concesión a 20 años por lo menos, para que vengan inversores del exterior. Pero es una posibilidad. Busquemos respuestas, no siempre las preguntas, porque si no nos enojamos y seguimos sin soluciones. Así es. Ahora se anunció una licitación de lo que era el ferrocarril Belgrano para privatizarlo. Ahora, eso, como acá es el Urquiza, no estamos privatizando el Urquiza, porque hay algunos que todavía sostienen de que hay que hacer un puente ferrovial. Entonces yo les digo de que si dicen que están los planos de 4 bandas listos para conectar, ¿no? Entonces volver otra vez atrás y agregarle que queremos una vía para un ferrocarril que no existe, es poner una traba. Ahora, recojo la inquietud de que convocar a los que saben. ¿Hay quienes saben? Sí, hay acá y en el mundo. O sea, a ver, no estamos inventando nada. Asunción, en Paraguay, vio que tenía un problema con todo el tráfico que iba de Puerto Falcón hasta Asunción. ¿Sí? Dijeron, hay que hacer un puerto. Llamaron a los que sabían, mientras nosotros seguimos discutiendo, hicieron un puente. Ahora, ¿nos acompañan entonces, o los acompañamos nosotros a ustedes para hacer una convocatoria pública, para, digamos, quienes puedan aportar algo? Yo creo que es hablar con los poderes ejecutivos de ambas provincias, el sector productivo y a todos aquellos que quieran acompañar, ¿sí? Porque, insisto, educación, salud, todas las áreas se tocan. Mi miedo es que sea mucha gente, se hable mucho y no se haga nada. Por eso yo digo, convocar tal vez a los que saben y que digan qué opciones hay de los proyectos que se presentaron, cuál es el más viable, cómo, y hablar de un proyecto en sí. Porque si empezamos cada uno lo que quiere, sería genial que sea ferrovial, pero si no podemos avanzar allá en Chaco con el C3, con el ramal C3 hace años, ¿para qué vamos a arriesgarnos a tanto? Porque obviamente es otra estructura, es más grande, es más costoso. Así es. Ahora, todo es cuestión también el tiempo. Según el jefe de gabinete, fue interrogado la última vez que estuvo por un diputado que preguntó qué pasa con el puente Corrientes Chaco, y dijo de que está esperando un estudio de impacto ambiental que tiene que presentarse antes del fin de año. También en el mes de febrero, el exgobernador de Corrientes, Tato Romero Félix, hizo unas declaraciones públicas urgiendo que alguien se ocupe. ¿Quién es el que se ocupa? Ahora, el ingeniero Simula dice bien de que si este puente no tuvo impacto ambiental, ¿por qué tiene que tener impacto ambiental el otro, que va a estar más alto todavía? Ahí me hizo una aclaración profesional. El EIA o estudio de impacto ambiental sí es necesario para obtener fondos. Los fondos del exterior tienen como cuestión obligatoria Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, PNUD u otros, CAF, sí tiene que tener el estudio de impacto ambiental. Entonces, eso es algo, pero tampoco hace falta que tarde 4 años en hacerse. Así es. Yo creo que al terminarse los estudios del puente de 4 manos, ya debió haberse analizado también el impacto ambiental, ¿no? No estar... es uno de los temas que parece tener que actualizar. No debería tardar mucho tiempo. Sí, así que, bien. Tratemos que las autoridades de Corrientes que tienen que a su cargo el estudio del impacto ambiental se haga cuanto antes, ¿no es cierto? No esperar hasta fin de año, porque volvemos a tirar la pelota para adelante. Ahora, ¿ustedes están encarando alguna solución alternativa a la reparación del puente? ¿Piensan en algo distinto? No. A ver, hace poquito, junto con Corrientes, organizamos el Premio Nacional de Joven Empresario, y muchas autoridades que han venido de CAME, que también somos parte, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, estamos viendo cómo pasarlos por lancha a las autoridades, porque no iban a poder. Fue justo el día del accidente. Entonces estamos buscando opciones para ese sábado a la mañana. A la madrugada del sábado se liberó el puente, pero es una cuestión de que una vez podemos hacer semejante movimiento. No es una respuesta, no hay alternativa. A ver, hablando en serio, en el corto plazo, no hay. Sí, qué triste, ¿no? De que se tenga que estar pensando en recurrir a las lanchas, porque se va a hacer una reunión de empresarios jóvenes
Entonces, ¿qué podemos esperar para los estudiantes que van y vienen de un lado y del otro, o casos de enfermedades también, ¿no es cierto? Ahora, alguien me hizo conocer, me dio una idea que no sé si la estamos estudiando, de hacer intervenir a la justicia en este tema, porque como una medida de, digamos, previa para prevenir accidentes y demás. Es una cuestión que volver a tirar otra vez a nuevos estudios y nuevas cuestiones, pero yo creo que bien señala de que hay que reunir a las dos federaciones y todos los que estamos interesados desde hace mucho tiempo en este tema de una conexión segura con el Chaco. Bien, ahora yo tomamos conocimiento que el presidente Milei anunció un puente sobre el río Paraguay desde que va a unir Pilar con Colonia Cano. Ahora, anunciar eso, digamos, y nunca se le escuchó al presidente Milei hablar del puente Chaco Corrientes, y bueno, ya se lo escucha decir una conexión más con Paraguay. Parecería cosa al revés de lo que hay que hacer, ¿no? Yo a veces pongo un ejemplo, es feo compararse, ¿no? Pero el Partido Comunista Chino, y no es que defienda justamente el comunismo, yo, planteó hace mucho el tema del libro blanco, donde planifican todo a largo plazo, se juntan cada 10 años para hacer los grandes cambios, y cada 5, 3 o cada año para hacer las programaciones más cortas. Y programan a largo plazo pensando en una estructura de desarrollo general. Entonces no podemos pensar en un puente, en otro puente, me parece que es mejor este paso fronterizo. Hay que pensar a largo plazo y decir, ¿cuál es nuestra estrategia? Trabajar de tal manera, perfecto. Tenemos tal infraestructura total, que hoy sería imposible pagarla, pero por lo menos estar de acuerdo en qué. Estamos con el tema de la hidrovía también. Sí, es otro tema. Otro gran tema. O sea, no hay hidrovía en el mundo que no funcione, salvo la nuestra. Perdón, para Argentina, ¿no? Porque Brasil la usa, Bolivia la usa, Paraguay la usa. Entonces, ¿qué nos está pasando? El ingeniero José Sesma, que está procurando y que alguien se ocupe de la conexión Atlántico-Pacífico, alguien de la Argentina. Digamos, se toma la conexión Atlántico-Pacífico y hay una conexión de Capricornio que pasa efectivamente por el puente, por la conexión Corrientes-Chaco. Es decir, usted señala el tema de los chinos. Los chinos están haciendo grandes inversiones en puerto en Perú, y al mismo tiempo Paraguay y Bolivia también tienen su ruta de conexión ya avanzando. Y acá en la Argentina, nada, hay una quietud. Bien, esperemos que todo esto pueda analizarse con tranquilidad, pero urgente, ¿no es cierto? Mientras nosotros estábamos discutiendo todavía el tema del puente, China vio que el que manejaba el negocio del mineral de hierro era Brasil y no podía competir, y Brasil establecía los precios. Se dio cuenta que había una contraveta del lado peruano y había nada de camino. ¿Qué hizo? Trabajó la veta, creó un ferroducto, mejoró un puerto y ahora hizo otro. Sí, China está compitiendo, mejor dicho, prácticamente desplazó a Estados Unidos de América Latina, que da al Océano Pacífico. Porque la gran producción que tiene de soja Brasil, ¿a quién es el consumidor? Es China. Entonces, hacer una carretera desde Santos o de Porto Alegre que llegue a los puertos peruanos, entonces ahí se ahorran muchos kilómetros de navegación, porque también el tema del Canal de Panamá es algo que, está con problemas, porque también cuántos años que se hace debe estar casi 100 años el Canal de Panamá. Sí, aparte está colapsado. Porque está colapsado. Claro, porque se habrá pensado en 8 o 10 buques y ahora hay 800. Los canales de Panamá y de Suez son prácticamente los que manejan el ritmo de los contenedores en el mundo, sí. Y están colapsadísimos. El ingeniero Simula nos decía de que hay que estar atento porque hay un crédito ya del BID que no se está usando, que es para el puente Corrientes Chaco. Y él decía de que cuidado, no nos soplen la dama, porque también los gobiernos de Santa Fe y de Entre Ríos están queriendo hacer un puente
porque ya el túnel ya no daba más abasto. Entonces, si las provincias, tanto del Chaco como de Corrientes, digamos, no se ocupan, y bueno, el crédito va a decir, bueno, ¿por qué no nos dan a nosotros el crédito? Porque ya empezamos mañana, ¿no es cierto? Bien, Pablo, desde acá seguimos día a día este tema del puente porque es importante mantenerlo al puente porque es la única solución que tenemos. Entonces hay que poner básculas firmes. Me decían los que de Canal 9 que estuvieron acá de que pusieron en el Chaco las básculas esas que se ponen en el piso portátiles, digamos, pusieron un día y después ya no pusieron más. ¿Usted cuando vino vio algún control de peso? No. A ver, puedo no haberlo visto, pero yo no vi. Sí, entonces esa es una cuestión, determinar cuál es el peso máximo que puede soportar el puente y tener en cuenta que son 2 vías y que puede haber 2 o 3 camiones de un lado y 2 o 3 camiones del otro y hay que sumar esa cantidad de toneladas, ¿no es cierto? Eso es algo que poner el representante de Vialidad Nacional o de lo que queda de Vialidad Nacional en Corrientes dijo que no es necesario poner una balanza acá en Corrientes porque en el camino que hacen los camiones hay balanzas y que controlan. Eso para mí no es satisfactorio, digamos, las cosas tienen que ser en el lugar donde se hacen, ¿no? Sí, y no sabemos cómo va a ser la incidencia de los bitrenes, que son los camiones largos que llevan mucho más peso. Sí, porque no solamente es la cantidad de peso total, sino en un punto específico cuánta presión hace ese peso sobre el puente. Así es. Ahora, yo vivo sobre la avenida 3 de Abril y veo pasar los camiones, muchos de ellos con con algunos ejes levantados. Es decir, ahora, eso recarga sobre el total. Sí. Tal vez lo bajen después. Y otra cosa, Pablo, que los camiones tengan que tener una oblea que certifique de que están en condiciones técnicas. A un remis le exigen cada 6 meses. ¿Quién le exige a los camiones, digamos, que cumplan con determinadas condiciones, frenos, dirección? El accidente que hubo, el último, digamos, en el puente, fue porque se quedó sin freno un camión. Afortunadamente fue en la parte fija, digamos, ya estando en el territorio chaqueño, ¿no es cierto? Bien, seguiremos conversando, Pablo, con ustedes y también con la Federación Económica de Corrientes, que ya estuvo el presidente de nuestro programa, y todos coincidimos, basta de hablar y hablar, y alguien que ponga los dedos sobre la mesa y que podamos salir adelante con, por lo menos, con que preservar al puente. Para eso, reitero, una condición es básculas fijas en los 2 lados y todo camión que pase tiene que subir la báscula, ¿cierto? Bien, ¿algo más quieres agregar, Pablo? No, simplemente que es esto, ¿no? No es muy filosófico lo que voy a decir, pero el que no llora no mama. Entonces tenemos que hablar y pedir. Recién dijiste lo que iba a pedir la gente de Santa Fe y Entre Ríos. Ellos piden. Bueno, creo que desde lo público y lo privado tenemos que pedir, pero no haciendo un piquete, no, sino diciendo, hace falta por esto, y ganar por cansancio, porque tenemos que pedir esto porque lo necesitamos, simplemente. Bien, vamos a seguir por lo menos desde acá, ya desde hace muchos años, cuando fui candidato a diputado nacional hace 13 años, no, en 2013, digamos, el punto principal era el segundo puente Corrientes Chaco, y ahora uno ve que todos los candidatos en las elecciones, el candidato a gobernador o el último concejal, digamos, nadie habla del segundo puente, todos son otras cosas, ¿no es cierto? Por ahí tenemos que empezar a despertarlos. Bien, muchas gracias, Pablo, por haber hecho el tránsito de Chaco a Corrientes, toda una epopeya, porque a lo mejor uno se queda parado. Hoy guarda que, como ocurrió en Italia, que un puente proyectado por los mismos que proyectaron Morandi, que proyectaron el puente General Belgrano, se cayó un día. Y me preguntan los de Canal 9, ¿se puede caer el Chaco? Y sí, el puente sí se puede, si le siguen cargando y no tiene arreglos. Lo que me contás que
pasaste por Chiapas para mantener. Ahora, tampoco se ocupa nadie de preservar los pilares que están en el río. Es todo un complejo que hay ya que... había choque con barcazas, más de Así una es, vez. ya hubieron checos. Bien. Bueno, muchas gracias y celebramos que del Chaco hayan venido a nuestro programa. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Bien, con el secretario general de la Federación Económica del Chaco y con Jorge Palmeiro, Cacho Palmeiro, hemos hecho una nueva incursión en el tema de la comunicación Chaco-Corrientes. De esta forma terminamos con el programa de la fecha.